So we've been looking at parable teaching, Así estamos mirando a enseñanzas de parábolas, but specifically from the perspective of Daniel 11:40 to 45. pero específicamente del perspectivo de Daniel 11, And the capítulo idea 11, is 40 al by applying 45. the methodology, Y la idea es por aplicar la metodología to verses that we should be familiar with already. a versículos que ya deberemos reconocer y saber. We could place in clear prospect Podemos we could colocar clearly show claramente the power of this methodology to open up new information. el poder de esta metodología para abrir nueva información. We identified parables as the bringing together of two objects for the purposes of comparison. Identificamos que parábolas es traer dos objetos juntos para el propósito de comparar y contrastar. Comparison and contrast. Comparar y contrastar. And we spoke about how running scriptural symbols through this process Y hablamos como correr símbolos de las escrituras por este proceso it generates information, it generates light genera información y genera luz on the nature and history of God's kingdom. sobre la naturaleza y las características del reino de Dios. We began a simple exercise of comparing and contrasting. Empezamos un ejercicio simple de comparar y Daniel 11, contrastar verse 41. en Daniel 11, versículo 41, Where we see just the reading of the text donde vemos que solo leer el texto places two symbols in close proximity to one another. coloca dos símbolos en cerca aproximado uno al otro. And these symbols are the many Y and estos Edom, Moab, símbolos and Ammon. son los muchos y Edom, Moab y Amón. And as we compared and contrasted these two entities, Y mientras comparamos y contrastamos estas dos well, we began to entidades, see a lot. empezamos a ver mucho. We identified Edom, Moab, and Ammon as God's people. Identificamos Edom, Moab y Amón como pueblo de Dios. So there must be a corresponding development. Así que debe haber un correspondiente desarrollo en conexión con los muchos. And we identified the many as God's people. Y identificamos los muchos como el pueblo de Dios. One may reason why not contrast it. Why not say Edom, Moab, and Ammon are God's people and the many are Satan's people? Uno puede contrastarlos y decir por qué si Edom, Moab y Amón son el pueblo de Dios, por qué no los muchos son el pueblo de Satanás. But I think looking at the experience of the two groups represented within the verse itself, Pero yo creo que si miramos a la experiencia de los dos grupos representado again, en el without versículo having to mismo, go anywhere else, we're looking at the verse as far as possible to teach us. otra vez sin buscar en ningún otro lugar, estamos mirando dentro del versículo mismo The experiences of these two classes la experiencia de estos dos directs grupos. us to the understanding that the many are God's people. Nos dirige a que los muchos son un grupo del pueblo de Dios también. And this is based on Y esto es their basado being overthrown. sobre ellos cayendo o siendo derrotados. And the concept of being overthrown as contrasting what it means to escape. Y el concepto de ser derrotado o caer contrastado con que escapan. We went into Strong's Concordance to unpack what this word means, that they escape. Entramos a la concordancia de Strong's para averiguar qué significa esto, que escapan. And we showed that the word in its meaning paints a picture Y demostramos que la palabra y su significado ilustra una imagen of something that was once held in bondage or captivity, but is subsequently released. de algo que estaba detenido en cautiverio y subsecuentemente fue We liberado. identified that the captivity Identificamos que la that Edom, Moab, and Ammon captividad are held to que Edom, Moab y Amón fueron by the captivos king of the north por el rey del norte is captivity to
to false doctrines, they're in spiritual darkness. Es cautiverio a doctrinas falsas y oscuridad espiritual. And by contrast, when you're coming out of darkness, Y por contraste, cuando salís de la the only oscuridad, place you're going to is to the truth. la única lugar donde puedes ir es a la verdad. So when we take this dynamic Entonces, cuando tomamos esta of dinámica escaping de escapar and contrast it with what it means to be overthrown, y lo contrastas con qué significa ser derrotado o caer, we see the opposite happening to the many. vemos lo opuesto sucediendo a los muchos. These people were once in the truth, Estas personas estaban en la verdad and then they're then going into captivity or bondage. y luego van al cautiverio o esclavitud al rey del norte. So the simple fact that they were once in the truth Así que el hecho que a un tiempo estaban dentro de la verdad points to the fact that this many, they had to have been God's people. nos apunta a que estos muchos tenían que ser el pueblo de Dios. Right? So when you compare Entonces, cuando comparas, when you compare Edom, Moab, and Ammon and the many Cuando as both being God's people, cuando comparas Edom, Moab y Amón y los muchos siendo los dos el pueblo de Dios, along with their respective experiences, con sus experiencias respectivas, we see a picture being painted that fits quite nicely. vemos un ilustración que está siendo dibujado que pega bien. But when you, if you were to contrast it and then say the many are not God's people, Pero si intentaste contrastar y decir que los muchos no son el pueblo de Dios, you start to come across difficulties. The picture doesn't really fit. empiezan a encontrar dificultades que muestran que la ilustración no sirve. All right, so we drew out a schematic, Así que dibujamos una esquemática, or rather say we added a layer to this o mejor quiero decir que añadimos Comparison and contrast. otro nivel a esta comparación y contrasta. We had gotten as far as identifying the many as a group of God's people and Edom, Moab, and Ammon as another group of God's people. Llegamos hasta decir que los muchos son un grupo del pueblo de Dios y Edom, Moab y Amón es otro grupo del pueblo de Dios. And that's the parable at Daniel 11, verse 41 at its simplest level. Y esa es la parábola de Daniel 11, versículo 41, al nivel más simple. But with parables, Pero you con can add parábolas layers puedes añadir niveles of truth de verdad that make them more nuanced, I'll say, que los hace más específicos, more specific, and even more complex. y hasta ser más complejos. Right. And the layer that we added was Revelation 18:4, Y el nivel que añadimos era Apocalipsis capítulo 18, which shows that the versículo message, 4, Revelation 18:4, which corresponds with Daniel 11, verse 41. que demuestra que el Apocalipsis 18, versículo 4, corresponde con Daniel 11, versículo 41. It's in Daniel 11, verse 41. Es en that the Daniel message of 11. Revelation 18:4 goes forth. Es en Daniel 11, versículo 41, que el mensaje de Apocalipsis 18, 4 va en adelante. And when you read Revelation 18:4, Y cuando lees Apocalipsis 18, 4, you see that the call is given to God's people in Babylon. ves que la llamada va a el pueblo de Dios dentro de Babilonia. Right? So there's Babylon, Entonces vemos a Babilonia then there's a group of people in Babylon y hay un grupo dentro de Babilonia to whom this call is directed to come out. a quienes esta llamada va a salir de ella. And this group of people Y este grupo is de identified as personas God's people. es He says, identificado como el pueblo de Dios. Dice, salí de ella, pueblo mío. Right. So this imagery that we have Así que esta imagen of God ilustración having que a people vemos in the world, de Dios teniendo un pueblo dentro del mundo, right? A people in the fallen churches, un pueblo dentro de las iglesias caídas,
who are his people and who he calls out. que son su pueblo, quien él llama fuera de We ella. said by comparison, we should be Dijimos able que to en see the same dynamic comparación with the many. debemos ver la misma comparación con los muchos. The many, by Los virtue of their muchos, being free in the truth, siendo que ellos eran libres en la verdad, I think that directs us to the conclusion that there must be Adventists. creo que esto nos debe llevar a la conclusión que estos son adventistas. But within Adventism, Pero dentro we del see the adventismo same vemos el dynamic taking mismo place. dinámico sucediendo en su lugar. Where you have the church, Donde tenés la iglesia, which, like Babylon, que como Babilonia is in darkness generally. está en oscuridad But then generalmente. there's a group of people within the church, Pero hay un grupo de personas dentro de la iglesia and they are called out. They go through the same experience as Edom, Moab, and Ammon. y son llamados afuera, van por la misma experiencia que Edom, Moab y Amón. But they're going through this experience before Edom, Moab, and Ammon, Pero pasan esta experiencia antes de Edom, Moab y Amón, because they're the ones who are going to be used to call Edom, Moab, and Ammon out. porque ellos son los que van a ser los que llaman a Edom, Moab y Amón fuera de Babilonia. To further develop this dynamic that we see in Revelation 18:4, Para desarrollar este dinámico que vemos en Apocalipsis, this dynamic that 18:4. we added as a layer to the parable of Daniel 11, verse 41, este dinámico que añadimos a la parábola de Daniel 11:41, we also looked at Daniel chapter 2, también miramos a Daniel capítulo 2, which is a different parable, que es una parábola diferente, but we know is it's the same line of truth, shall we say, as Daniel 11. pero es la misma línea de verdad, si lo podemos decir de esta manera, que Daniel 11, As far as the progression of kingdoms is concerned. tocando la progresión de reinos. So in Daniel 2, we see the same dynamic where we see a mountain and an image. Así que Daniel tenemos el mismo símbolo, que tenemos una montaña y una imagen. Right? So the entire Bible is a parable. Así que la Biblia entera es una parábola. But within a given verse or passage, Pero dentro de un versículo o pasaje, there are certain clues that you can see that draw you hay unas pistas que podemos ver que te to avisan engage the symbols within that passage through this process. a usar los símbolos dentro de ese pasaje a través Here de we este see proceso. two symbols being brought in close proximity in the same passage. Acá vemos dos símbolos siendo traídos juntos en proximidad cerca, siendo contrastados. There's the mountain, which is God's kingdom, Hay la montaña, que es el reino de Dios, and the image, which is Satan's kingdom. y la imagen, que es el reino de Satanás. We saw that with Satan's kingdom in its end, Vemos que el reino de Satanás, its end, a su fin, it is destroyed and chaff is blown away. That's what the passage says es as we read. destruido y la paja es soplado a los vientos. Eso como dice el versículo. And we spoke about how with parables, there's this principle that we need to bring to bear upon them. Y hablamos como en esta parábola hay principios que hay que traer sobre ellos, Which was discussed further later on in the day yesterday, que fue discutido un poco más profundamente luego en el día, which is that the ayer, natural illustrates the spiritual. que era como lo natural ilustra When you lo look within espiritual. nature, chaff is produced by threshing wheat. Cuando miramos a lo natural, la paja es producida cuando das vuelta el trigo. When you look in nature, Cuando miras en la chaff is naturaleza, produced by threshing wheat. la paja es producida cuando das vuelta al trigo. So again, even if it's nowhere in the verse, Así que otra vez, aunque no esté dentro del versículo mismo,
you know by virtue of the fact that natural things illustrate the spiritual, Sabes a través que cosas naturales demuestran las cosas you know espirituales. that there's wheat there. Sabes que hay trigo ahí. So in Satan's kingdom, Así que en el reino we see de two classes, Satanás chaff and wheat. vemos dos grupos. And by comparison, we see the same development in God's kingdom. Y por comparación vemos el mismo desarrollo en el reino de Dios. There is the mountain, Hay la montaña, then there's a stone that is separated from the mountain. luego hay una piedra que es separada de la montaña. And this stone does the work of destroying Satan's kingdom. Y la piedra hace la obra de destruir el reino de Satanás And ushering in God's everlasting kingdom. y traer el reino eterno de Dios. We have an illustration of this in the history of Christ. Tenemos una ilustración de eso en la historia de Cristo, Where you have the mountain, that's the Jewish church, donde tenés la montaña, que es la iglesia judía, and the Christian church being separated from the mountain. y la iglesia cristiana siendo separada de la montaña. Right. So when we added this dynamic to our understanding of verse 41, Así que cuando añadimos este entendimiento a nuestro entendimiento de Daniel, capítulo 11, versículo 41, right, we see that within each of among the many and Edom, Moab, and Ammon, vemos que con los muchos y Edom, Moab y Amón, you see two classes: God's people and Satan's people. vemos dos grupos, el pueblo de Dios y el pueblo de I had Satanás. there are different ways you could express this concept, different labels you could use to illustrate it. Y usamos dos grupos, dos nombres que podemos usar para ilustrar este concepto. I used the language of the church and the world. Usamos el lenguaje del mundo y la iglesia. In Satan's kingdom, you have the church, who is God's people, En el reino de Satanás tenés la iglesia, que es el pueblo de Dios, and you have the world, Babylon general, who is in darkness. y tenés el mundo, Babilonia en general, que está en la oscuridad. Right, and within Adventism, there's the Adventist church, which is the world, Y symbolically, dentro de la iglesia tenés la iglesia adventista, que es simbolizada como el mundo, and my people, which represent the church, if we use that framework. y pueblo mío, que representa a la iglesia, si usamos esa estructura. We showed that this parable has implications that you wouldn't otherwise see. Mostramos que esta parábola tiene implicaciones que no se puede ver en otras maneras. Through the basic interpretation of the verse that we've had up to now. A través de la interpretación básica que hemos usado hasta ahora. Such as the fact that when you look at those who are overthrown, Por ejemplo, cuando miras a los muchos que son they were once derrotados, free in the truth. ellos eran a un tiempo libres en la verdad. And we connected this to the concept of time. Y conectamos esto con el concepto And they're del going tiempo. into captivity. Y ellos van a el cautiverio. And when we look at the Adventist church, Y cuando miramos a la iglesia adventista, right, we cannot say that they are that they're free in the truth. They're in darkness also. no podemos decir que ellos son libres en la verdad. Ellos están en la oscuridad también. And they don't understand time. Y no entienden tiempo. So this group here, who are overthrown, Así que este grupo aquí, que son derrotados, must be speaking of a group of people who once believed this truth, debe estar hablando de un grupo de personas que a un tiempo entendieron esta verdad, who come to be overthrown at the Sunday law. que llegan a ser derrotados Right? a So la you ley see that as dominical. you take a passage Así que ven, cuando tomas un pasaje and you focus on that passage y enfocas en ese pasaje and you begin to unpack its symbols y empiezan a estudiar sus símbolos and run them through the process of comparison and contrasting, y correrlo por el proceso de comparar y contrastar,
right? It opens up things that, again, a basic reading of the passage as we've applied it, that you wouldn't see. Otra vez abre cosas que no se puede descubrir con un básico leer del pasaje. The purpose of this, again, El propósito de esto, otra vez, is just the hope is that by illustrating what it looks like, by illustrating the steps of breaking down a passage, la esperanza es que ilustrando los pasos de estudiar un pasaje, that may be helpful for us as we go back to God's word and seek to apply these tools for ourselves. que será útil cuando volvemos al estudio de la palabra de Dios a entender estas herramientas o esta Because metodología. at the end of the day, what we all need is a personal proficiency in the application of the methodology. Porque al fin del día lo que necesitamos es una proficiencia, una capacidad personal en el estudio de So that's profecía Daniel, verse 41. usando esta metodología. Así que esto es Daniel versículo I want us to go 41. to our next parable, Quiero que vayamos a nuestro próximo parábola, which is in Daniel chapter 12. que se encuentra en Daniel capítulo 12. We're going to read Daniel chapter 12 and verse 10. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 10. Okay. Just take it. Okay, so Daniel 12 and verse 10. Así que Daniel 12, versículo 10. We'll read verses 9 and 10. Vamos a leer el 9 y el 10. It says, "And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand." Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los So we're going to approach this entendidos verse from two comprenderán. perspectives. Así que vamos a abordar este versículos por One dos is a simple perspectivas. compare and contrast, as we did with verse 41. Uno es un simple comparar y contrastar como hicimos en el versículo 41. Then we'll come to our second point. Luego vamos a llegar a nuestro segundo punto. But again, as we read verse 10, Pero otra vez, cuando leemos el versículo 10, it says, dice, "There is many who are purified, made white, and tried." hay muchos que serán limpios, emblanquecidos y purificados. And this many is represented as the wise. Y estos muchos son representados como los And then there is entendidos. also the wicked. Y también hay los impíos. So the verse gives us two symbols, Así que el versículo nos da dos símbolos, also with contrasting experiences. también con experiencias para contrastar. So we bring them together and see what comes out of that process. Así que lo traemos juntos y vemos qué sale de ese proceso. What does it say about the wise? ¿Qué dice sobre los entendidos? It says the wise understand, Dice que los entendidos comprenderán. and the wicked, Y los impíos, they don't understand. ellos no comprenderán. So that's straightforward. Así que eso es bastante simple. But now I'll ask us, that word wise, Pero ahora voy a preguntarles, esa palabra, when you look at it in Strong's Concordance, cuando lo miras en la concordancia de Strong, what will it tell you the wise are? ¿qué te diría que los sabios son? Do we know?
It says ¿Sabemos? the wise are teachers. Dice que los entendidos son enseñadores. So the wise are teachers. Así los We sabios don't, son there's nothing in the text about the enseñadores. wicked, No hay nada en el texto de los impíos, but we know by comparison what must they be. pero sabemos por comparanza qué deben ser. Right? They must be teachers. Deben ser instructores o maestros. So we have the wise who represent a class of teachers who are understanding the truth for their time. Así que tenemos el grupo de entendidos, que son un grupo de instructores que tienen la verdad para el tiempo. And we have the wicked who also represent a class of teachers, Y tenemos los impíos, que también representan un grupo de instructores, but they're false teachers. pero son instructores falsos. We also see that the wise go through a three-step process. También vemos que los entendidos van por un proceso de 3 pasos. They're purified, Son purificados, made white, hechos emblanquecidos y probados. the wise undergo a three-step process. Los sabios van por un proceso de 3 pasos donde son sellados o There's nothing in the text, is there, identifying a corresponding development. No hay nada en el texto, ¿verdad?, identificando una experiencia correspondiente para los impíos. But we know that if we compare and contrast, Pero sabemos, si comparamos y contrastamos, what must the wicked also go through? ¿qué deben pasar los impíos también? A three-step process, Un proceso de 3 pasos, a three-step test. una prueba de 3 pasos. The wise go through a three-step test through which they're proved righteous. Los entendidos van por un proceso de 3 pasos donde son probados como justos, And the wicked must of necessity also go through a three-step test which they fail. y los and are identified as malvados wicked. deben también ir a través de un proceso de 3 pasos donde son identificados como impíos. Right, so this is information that is being generated without any identification of it in the verse. Así que esto es toda información que está siendo generada siendo parte del versículo. I'll add one more. If we turn to Daniel chapter 12 and verse 3. Voy a añadir uno más. Si vamos al Daniel 12, versículo 3. And verse 3. Versículo 3 It's speaking of the wise. habla de los entendidos. And it says, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Dice, los entendidos resplandarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. So we see here that the wise, they do the work of turning many to righteousness. Así que vemos que los sabios hacen el trabajo de enseñar and they la shine for justicia eternity. y By contrast, what do we know the experience of the wicked is? brillan por la eternidad. Por contrasto, ¿qué sabemos que hacen los impíos? They're teachers who do the work of turning people away from righteousness. Son instructores que hacen la obra de mandar And they'll be lost personas for eternity. fuera de la justicia y van a ser perdidos por la Right, eternidad. simple compare and contrast. Un simple comparar y contrastar. All right, so that's Daniel 11. This is Daniel 11, 12 and verse 10. Esto es Daniel versículos But you remember 12 y yesterday, 10. Si se acuerdan que ayer I mentioned that when we're looking at parables, mencioné que cuando miramos a parábolas, we're not simply looking at no estamos simplemente looking for symbols within a verse, buscando símbolos dentro de un versículo or symbols within a narrative o símbolos dentro de un narrativo to compare and contrast. para comparar y contrastar.
I mentioned that we need to interrogate the structure of the Mencioné passage, que hay que interrogar la estructura del pasaje, the structure of the verse, la estructura del versículo, and seek to identify any patterns that we see. y tratar de identificar un patrón que podemos ver. Right. So as we look at verse 10, Así que mientras miramos al versículo 10, it says, dice, "Many shall be purified, made white, and tried." muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, o purificados, emblanquecidos y probados. And what does it say next? ¿Y qué dice siguiente? But the wicked shall do wickedly. Los impíos procederán impíamente. Then what does it say next? ¿Qué dice siguiente? None of the wicked shall understand. Y ninguno de los impíos entenderá. And what's the last part of the verse? Que es la última parte de ese versículo. It says, but the wise shall understand. Dice, pero los entendidos comprenderán. So we see a structure in how the verse is laid out, Así que vemos una estructura en cómo el versículo es colocado, where it identifies the righteous, wicked, wicked, righteous. donde identifica los Right. So entendidos, impíos, impíos, y luego what los we have here entendidos. is a chiasm. Así que lo que tenemos aquí es un caísmo. We see a mirroring effect. Vemos un efecto de espejo. Right. A chiasm is a mirror Un caísmo es un espejo where from the center point, donde el punto centro, what we see on one side is mirrored on the other. lo que vemos a un lado es un reflejo del otro. So given that this is a mirror, Así que entendiendo que esto es un espejo, from the center line, the wicked doing wickedly, desde la this línea first point centro, parallels this first point. los Okay. impíos haciendo From the center line, desde el punto centro, yeah, okay. Say it again. And this second point would parallel this second point. y este punto segundo paralela a este otro segundo punto Or mirror desde the el second centro, o refleja el segundo punto. So we have something that looks like this. Así que tenemos algo que parece así. So being purified, made white, and tried Así que siendo emblanquecido y purificado, corresponds with the wise understanding. corresponde con los entendidos comprendiendo. The wicked doing wickedly Los impíos procediendo impíamente corresponds with the wicked not understanding. corresponde con los impíos no So we have entendiendo. a neat chiasm. And what is this chiasm teaching? ¿Y qué nos enseña este quiasma? The righteous go through an experience of being purified, made white, and tried. Los justos van por una experiencia de ser emblanquecidos y purificados y probados, And this is accomplished through understanding. y eso es cumplido a través de The por reception and entendiendo understanding of a prophetic message. la recepción de entender un mensaje profético. The wicked are identified as wicked, Los impíos son identificados como malvados, not because no porque they failed some sort of moral test, fallan algún tipo de prueba moral, this chiasm is identifying that the wicked are wicked Este quiasma identifica que los impíos son impíos because they don't understand the increase of knowledge. porque no entienden el aumento de conocimiento. Right? So this chiasm is emphasizing Así the que este centrality quiasma of está enfocando de la centralidad
the importance of the increase of de knowledge la importancia del aumento de conocimiento on Bible prophecy sobre profecía bíblica, as being the thing that identifies who is righteous and who is siendo wicked. la cosa que identifica quién son los justos y quién son los impíos. The importance of the increase of knowledge on Bible prophecy La importancia del aumento de conocimiento en profecía bíblica as being the thing that identifies who is righteous and who is wicked. es la cosa que identifica quién son los justos y quién son los impíos. Right? So this is just one example Así que este es un ejemplo of how when we look at verses, de cómo cuando miramos a versículos we should consider not only the symbols to compare and contrast them, debemos considerar no solamente los símbolos para comparar y but we must contrastar, investigate the structure of the verse or the passage pero debemos investigar la estructura del pasaje to identify different patterns, para identificar diferentes patrones, because in those patterns there are parables porque dentro de estos open up patrones hidden light. hay parábolas que abren luz escondida. We looked at Daniel chapter 12 and verse 3. Miramos a Daniel capítulo 12 versículo 3. We factored it into this compare and contrast that we did. Lo enchufamos a esta comparación y contrastación que hicimos. But I want us to investigate the structure of Daniel 12 and verse 3. Pero quiero investigar la estructura de Daniel 12 el versículo 3. What does it say? ¿Qué dice? It says, "And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever." Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas there's a de perpetua literary eternidad. Tool that is being employed here. Así que hay una herramienta literal que está siendo The term empleada for acá. it is tautology. El término para eso se llama tautology. Tautology. Do you have any idea what this is? ¿Alguien tiene una idea de qué significa esto? We have a more common name for it in this movement. Tenemos un nombre más común para esto en este movimiento. La A tautological tautología. statement Una declaración tautológica is a phrase or statement es una frase o declaración where the same thing is said twice. donde la misma cosa se dice dos in different veces, ways. pero en diferentes maneras. What do we call that? ¿Qué llamamos a eso? Repeat and enlarge. Repetición y engrandecer. Y agrandar. So, in repeat and enlarge, Así que en repetir y agrandar, or rather, I'll use it from the concept of tautology. lo uso de When you la have a perspectiva tautological statement, cuando tienes una declaración tautológica, the same thing is said twice, la misma cosa se dice dos veces, but there's an increase of knowledge in the repetition. pero hay un aumento de conocimiento en la repetición. Does that make sense? ¿Tiene sentido? In a tautological statement, the same thing is said twice, but in a different way. En una declaración tautológica, la misma cosa se dice dos veces, pero de manera diferente. And in that difference, there's an increase of knowledge. Y en esa diferencia hay un aumento de conocimiento. All right, so when we look at Daniel 12 and verse 3, Así que cuando miramos a Daniel 12, versículo 3, it says, dice, "They that be wise shall shine." los entendidos resplandecerán. So you have the wise, Así que tenés los entendidos, you have the noun or the subject, and you have the action, the verb. tenés la The wise acción, el shine. verbo,
y And that los word entendidos resplandecerán. Y esa palabra y is a bridge, es is una the bridge in conecte, this tautology, es algo que conecta en is esta the bridge in this tautología. tautological statement, is the bridge to the repeat and enlarge. Es el puente de esta repetición y repetir y Right? agrandar. And the second part, it says, they that turn many to righteousness. Y la segunda parte que dice que enseñan la justicia a la multitud, And what do they do? ¿qué acción hacen ellos? ¿Qué It hacen says, ellos? as stars forever and ever. Dice como estrellas a perpetua eternidad. So in this repeat and enlarge, Así que en esta repetir y agrandar, right, wise lines up with those that turn many to righteousness. sabio se alinea con ellos que enseñan la justicia. Right? So who are the wise? Así que ¿quiénes son los sabios? They're those that turn many to righteousness. Son ellos que enseñan And la shy justicia. lines up with as the stars forever and ever. Y brillar se alinea con las estrellas por la perpetua eternidad. So the wise are those that turn many to righteousness. Así que los entendidos son ellos que enseñan la justicia. And that word shine, Y esa palabra, if you look in your Strongs, si miran en sus it Strongs, comes from a root word, viene de la palabra raíz H2094. H2094. To shine means to teach. Brillar significa enseñar, Instruct or warn. instruir o advertir. And they shine as stars, Y resplandecerán como right, estrellas throughout eternity. por perpetua So you have eternidad. a really neat riddle, shall we say. Así que es un muy lindo riddle. The wise are those that turn many to righteousness, Los entendidos son los que enseñan la justicia and they shall be teachers through eternity. y serán instructores por toda la eternidad. So we have that, but also, I also had the thought of the natural Pero también tenía el pensamiento de lo natural, as how the natural relates to this statement that we've just read. de cómo lo natural relaciona a esta declaración que recién demostramos. When is it that stars shine? When do you see stars? ¿Cuándo es que las estrellas brillan? ¿Cuándo lo ves? Se puede In the ver night, en la noche. right? In a time of darkness, En un stars tiempo shine, de oscuridad, las estrellas resplandecen. right? So on one level, Así que a un nivel, I'm suggesting that you could also see this as saying sugiero que the esto wise are también those that dice, do the work of turning many to righteousness, los entendidos son los que hacen esta obra de enseñar la justicia a la multitud, by doing the work of teaching in a time of darkness. haciendo la obra de instruir In a time en of un tiempo spiritual de oscuridad, en un tiempo de oscuridad Right? espiritual. So again, we're looking at the structure Así que otra vez estamos mirando a la estructura of a verse. de un versículo. We're not jumping around in the Bible looking for proof texts. No estamos saltando de un lugar a otro en la Biblia buscando textos de prueba. We're spending time in that verse Estamos tomando tiempo dentro del and versículo, interrogating not only the symbols to compare and contrast them, interrogando no solo los símbolos para comparar y contrastarlos, but interrogating the structure pero of the interrogando language of the la verse. estructura del lenguaje del versículo. Because these structures are parables also. Porque estas estructuras son parábolas también. So the idea is just to give us, an idea of the type of things you can see, Así que or the type of things you should be looking for. la idea es darnos unas demostraciones de qué tipo de cosas debemos buscar.
Okay, so we have a bit of time. I'll put down one more. Así que tenemos poco tiempo y voy a hacer uno más. Let's look at Daniel chapter 11. Vamos a mirar a Daniel capítulo 11. You remember the diagram that I had laid out here? ¿Se acuerdan el diagrama que demostré aquí? I said we're going to look at verse 40, 41, and 42. Dije que íbamos a mirar el versículo 40, 41 y 42. We're going to compare and contrast verse 40 and 41. Vamos a comparar el versículo 40 y el 41. Compare and contrast verses 41 and 42. Comparar y contrastar el versículo 41 y el 42. Then look at verses 40 to 42 as an entire parable. Luego mirar el versículo 40 al 42 enteramente como una parábola. Now I want us to look at verse 40 and 41. Ahora quiero que miremos el versículo 40 y el 41. In verse 40, we see the king of the north. En el versículo 40 vemos el rey del norte performing an action. haciendo doing a una certain acción, haciendo una obra específica. And in verse 41, we see him doing another work. Y en el versículo 41 vemos él haciendo In verse 40, otra obra. his work is done against the king of the south. En el versículo 40 su obra se hace en contra del rey del sur. In verse 41, his work is done against the glorious land. En el versículo 41 su obra es en contra de la tierra gloriosa. In both verses, the king of the north is defeating. En cada versículo el rey del norte está venciendo el rey del sur y la tierra gloriosa. And in the description of this in verse 40, what word is used? What language is used? Y en la descripción de esto, en el versículo 40, ¿qué palabra se usa? It says in verse 40 that he Dice que en el versículo 40 que overflows. él inundará. And in verse 41, what does it say? Y en el versículo 41 que dice, He overthrows many. dice que caerán muchas. And when we look at verse 40 and 41, Y cuando miramos al versículo 40 y 41, it says, He shall enter also into the glorious land. dice que entrará también In verse 41. en el versículo 41. That word also Esa palabra means in también addition to or as well. significa añadir o también o además. That word also means in addition to or as well. Esa palabra también significa adición What that o means además. is what is being described in the previous verse Lo que eso significa es lo que ha sido descrito en el versículo anterior. is the same thing that's happening in the next verse. Es la misma cosa que está sucediendo en el versículo So the question is then, what seguido. does it mean that he overflows? Así que la pregunta es, ¿qué significa que él Because if we want to inundará? understand what being overthrown looks like, Porque si queremos entender qué significa que caerán o ser derrotados, we would need to understand tenemos que entender what it means that he overflows. qué significa que él inundará. Because the also Porque él también tells us that these are the same thing happening in nos different ways. dice que esas son las mismas cosas sucediendo en diferentes palabras. And if you look at that word overflow, Y si miran a esa palabra inundará, it comes from viene de H7857. H7857 7857. In your Strongs. en sus concordancias And it Strong. means to Y significa to inundate. significa inundar To inundate or drown. o ahogar.
It presents this imagery presenta esta imagen of you have an object, que tenés un objeto. right? And if you want to inundate that object, Y say you have si the querés object on inundar dry un land, objeto, decir que tenemos un objeto sobre la tierra seca. and if you want to inundate it, Y si querés inundarla, what would that look like? What would you do, ¿qué tendrías que hacer? ¿Cómo parece? right? You pour water on it. Tienes que echar agua encima. Have you inundated it? ¿Todavía lo inundaste? No, you've just made it wet. No, solo lo mojaste. Or you could start to fill the pool, O puedes empezar a llenar la piscina. right? But if it comes up halfway to the object, is it inundated? Pero si llega a la mitad del objeto, ¿será que está inundado? No, it isn't. No, todavía no. But if you continue to fill that pool with the object in it, Pero si seguís echando agua a la piscina con ese and the objeto water level now ahí, is above the object, y el nivel de agua ahora está encima del objeto, have you inundated it? ¿todavía lo inundaste? Right? You've completely covered it. Sí, ahora lo cubriste enteramente. There's no element of it that is not No hay ningún covered. If I put it parte that way. del objeto que no está cubrido. When you raise the water level to halfway, Cuando alzas el nivel de agua hasta la mitad, only half of it is covered. solo parte del objeto está When you cubrido. inundate, you completely cover. Cuando inundís, lo cubrís enteramente. So what does that tell us about what happened to the king of the south? Así que, ¿qué nos dice eso sobre qué le pasó al rey del sur? He was completely covered. He was inundated. Era completamente cubrido, era inundado. Fue inundado, Right? He was destroyed. fue destruido. So now when we come to Así que ahora, verse cuando 41, venimos al versículo 41, what's happening to the glorious land? ¿qué le pasa a la tierra gloriosa? Right? He's being completely inundated. Está siendo completamente inundado. It's being completely covered. Está siendo completamente cubrido. And this speaks to this concept of many being overthrown. Y esto habla del concepto de muchos siendo derrotados o muchas provincias cayendo. It has to be many being overthrown and not a few. Tiene que ser muchos siendo derrotados y no Right? Because pocos. the entire land is being covered. The entire land is being inundated. Porque la tierra entera está siendo inundado o cubrido. Right? So we see that as we investigate the meaning of the words that are presented Así in the que text, vemos que mientras investigamos los significados de las palabras que estamos estudiando and compare and contrast them y compararlos y with subsequent contrastarlos verses in the same narrative, con otros versículos en el mismo narrativo, right? We can paint a picture, podemos dar una ilustración right, that is much more vivid to the human imagination que es mucho más vívido a la imaginación de uno, of the developments that are being described in the verse. del desarrollo de los acontecimientos que están sucediendo dentro del versículo. So I'm going to stop here. Así que aquí vamos a parar. When we pick up next time, Cuando seguimos la próxima vez, I want us to finish this study of parables in Daniel 11 verses 40 to 45. quiero que terminemos este estudio sobre parábolas en Daniel 11, 40 al 45. Then we'll go on to speak about other topics. Luego vamos a seguir hablando de diferentes temas. But I hope this has been helpful. Pero espero que eso era útil. Let's close with prayer. Cerremos con una oración. Father in heaven, we thank you, Lord, for your word.
Padre en el cielo, te damos gracias por tu palabra. We thank you for the blessing of this camp meeting. Te damos gracias por la bendición de este campo. Lord, it is a great privilege to be here, Señor, es un gran privilegio estar aquí. a privilege that many have desired but have not been able to. Un privilegio que muchos quieren, pero no han podido cumplir. But you've smiled upon us here. Pero has sonreído encima de nosotros. So we ask, Lord, that you may help us to make the most of our time, Así que pedimos que podamos ayudar a usar nuestro tiempo sabiamente to seek spiritual growth and blessing. para buscar We ask that you crecimiento may bless the camp espiritual. and bless this day, Pedimos que bendigas el campo y este día, that all may go smoothly, que todo vaya de acuerdo a tu plan and that the light shared may be received. y que la luz compartida pueda ser recibida. Received not by stony ground here, Lord, Recibido no por tierra dura, but received by hearts rich with fertile soil. pero recibido por corazones ricos en nutrición. Please bless us now as we also break for breakfast. Por favor, bendíganos mientras departamos acá para el desayuno. May the food prepared have your blessing, Que la comida preparada tenga tu bendición y también. as well as those who prepared it. Igual también con ellos que lo For we prepararon. ask in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.